Ejército de Mujeres Cristianas tiene como propósito compartir el gran amor de Dios en la familia y reconocer el liderazgo en las mujeres, creando un ejército de mujeres intercesoras, valientes y esforzadas. A continuación, aquí en Radio Poder, Ejército de Mujeres Cristianas, con su conductora y consejera, Silvia Roca. Soy una mujer de destino, soy una mujer de promesas, soy una mujer que en su casa es una profeta. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que un gusto poder compartir con ustedes este programa desde Radio Poder, que cada semana estamos aquí para compartir un espacio, una palabra que viene de parte de Dios, pedirles que escudriñemos las Escrituras, que nos conectemos para seguir estudiando, para seguir hablando sobre las cosas que nos están inquietando, para las cosas que queremos aprender más a profundidad. Y empezamos este nuevo año interactuando un poco más con las personas, hacer este programa un poco un espacio donde podamos contactarnos, podamos averiguar y tener la confianza de confesar y de hablar nuestras cosas, y que se puedan a través de la radio dar una explicación, cosas que no suceden en el púlpito, ¿no? Siempre escuchamos un mensaje, escuchamos la Biblia, pero no tenemos la oportunidad de interactuar con el pastor, con la persona que nos está enseñando. En cambio, acá estamos tocando temas que son un diario vivir, que son cosas que nos están afectando mucho. Somos mujeres cristianas, la mayoría que estamos
en este ejército de mujeres que estamos acudiendo a consejería, a llamarnos, este ministerio que Dios me ha dado. Es muy bonito porque tengo la oportunidad de compartir experiencias, de sentir, de tener la empatía para conectarme con las personas y poder hablar de temas profundos y temas muy privados. Y gracias a la revelación que Dios nos ha dado a través de su escritura, todo estamos basadas en una consejería bíblica. Porque dice que la Biblia no es para interpretación privada, entonces necesitamos hacerlo mediante el Espíritu Santo, que es el que está y nos enseña todas las cosas, como dice en Hebreos 10. En Hebreos 10 dice, entrando en el mundo, dice Dios, entrando en el mundo a través de Jesús, dice, como dijiste, dice, holocaustos, expiaciones no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo, dice. Y he aquí, Dios, yo vengo para hacer tu voluntad. Entonces, más que sacrificio, más que holocausto, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro cuerpo. Entonces, estábamos hablando de las determinaciones del principio de año, que siempre tomamos determinaciones de hacer las cosas mejor, de ser dirigidos por Dios para cuidar nuestro cuerpo. Y dice la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces no podemos tratarlo mal. Y una de las cosas más fuertes y más difíciles de tocar es el tema de la infidelidad. La infidelidad es el pecado más juzgado, el pecado más duro y más difícil de enfrentar en la vida, tanto para cristianos como para no cristianos. Después de estos días de meditación, de oración, hemos estado hablando y hemos estado escuchando estos casos que son muy tristes y muy fuertes acerca de la infidelidad. Toda persona, dicen las estadísticas, que el 80% de las parejas han cometido infidelidad. Y si lo ponemos bíblicamente, como Dios dice, de cuál es realmente la infidelidad, de desear, de mirar con deseo, a veces no se comete el acto de infidelidad de una relación física, pero sí se están cometiendo infidelidades terribles, cibernéticas, porque está muy de moda la pornografía y todo esto por internet. Entonces son los casos que más frecuentemente estamos teniendo que afrontar. Y yo que vengo de haber tenido una vida de 40 años fuera sin el conocimiento, sin la revelación de Dios, puedo testificar también las cosas malísimas que hice antes y las consecuencias que traen, el dolor que causa la infidelidad, tanto hacerla como te la hagan. Es lo mismo, es un sentimiento muy cruel, muy difícil de enfrentar, muy difícil de sanar. Solamente Dios sana, dice. Yo me acuerdo en los primeros años cuando empecé a buscar a Dios, a conocer a Dios, a tener una intimidad con Él. Yo escuchaba casos de personas que decían, mi esposo me engañó, tuvo hijos en otro lado, y yo oraba por él hasta que 10 años después él regresó. Entonces yo decía, wow, qué emocionante, eso solamente Dios lo puede dar. Yo no sería capaz de perdonar una traición así, y tampoco puedes exigir cuando piensas así que te perdonen. Y cuando Dios nos empieza a hablar del perdón y de su amor y empieza a mostrarnos su fidelidad, dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel y Él siempre está ahí. Entonces, en una ocasión tuvimos una visita a Holyland, donde había, este parque tenía programas donde habían obras teatrales, donde yo por primera vez vi la obra de Oseas.
y fue algo que me impactó mucho porque comentamos con mi hija esa situación tan terrible de que un hombre santo de Dios que está por 20 años sirviendo a Dios, siguiendo a Dios, y Dios viene y le dice: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella y ámala. Entonces era muy difícil para mí esa situación, o sea, yo la escuché, pero no la relacioné con que uno pueda pasar esa situación o pueda vivirla, o que te identifiques en algún momento con este hombre de Dios que está agradando a Dios, que dedicó su vida para servir a Dios. Era un profeta conocido y realmente que había tenido una larga trayectoria, una relación con Dios tremenda, y que venga Dios y lo mande así, y empieza esta relación o sea, leí la Biblia, pero no le puse atención realmente, no atendí el mensaje que Dios daba a través de Oseas. Entonces, ahora que Dios me puso empezar esta serie, digo, porque vamos a hacerlo varias veces, porque es un tema muy profundo y muy grande, y vamos a interactuar según las personas que me llamen y el tema que querramos tocar, si quieren sacarlo a la luz, porque dice que cuando el pecado es expuesto, si nos arrepentimos, como estuvimos hablando del arrepentimiento verdadero, de volvernos a Dios, de perdonar y de pedirle a Él que nos dé, porque ya no es en nuestras fuerzas el perdón para un pecado como el adulterio. Solamente Dios lo puede dar, y Él habla de la dureza del corazón, también habla de Jesús dice que por eso les permitió dar carta de divorcio, entonces por el adulterio, ¿no? Por la fornicación. Y en todas las culturas, yo escuchaba antes que era más fuerte este tema, porque algunas culturas mataban a las mujeres, o sea, y hasta les era más defendible un hombre que abusaba de la mujer, porque lo engañó, o sea, tenía derecho, porque se cuidaba mucho la descendencia. No sé, muchas personas, yo siempre escuché, en todas las épocas ha pasado, en todas las ciudades, en todas las culturas, que eso era tan indignante para el hombre por la misma preservación de sus hijos, ¿no? Por su línea sanguínea, que decían: hijo de tu hijo, solo Dios sabe, decía, ¿no? Las suegras hacían comentarios así: hijo de tu hija, tu nieto, hijo de tu hijo, solo Dios sabe. O sea, eran cosas tan crueles que parecen chistosas, pero eran reales, y se hablaba así de personas que nunca supieron quiénes eran sus padres realmente. Esto estaba muy escondido en la sociedad porque era tan castigado y tan cruel y tan burlado y tan ofensivo. Esa mujer la dejaron por adúltera, pero al hombre se le toleraba más el adulterio, y eso ha causado mucho dolor en la mujer. Por eso es que escuchamos esta canción que dice: he hecho muchas preguntas, porque cuando tú lo pasas, cuando tú sientes esa ofensa, entonces ahí recién puedes saber, identificarte como seas. A mí me cuentan muchas historias que son tan tristes de la necesidad del reconocimiento, la carencia que hay en el hogar, lo torpe que están los hombres, lo malo que son, y cómo ofenden a la mujer en sus sentimientos, en su identidad. Entonces ellas buscan la aceptación o el cariño. Quizás dice que a la mujer se le habla bonito, y con esto que están las redes tan conectados, que la gente está escuchando todos los días, como les decía, este adulterio cibernético que está pasando, porque más que todo son personas que necesitan hablar con alguien, escuchar que alguien les afirme, que ponen fotografías y ponen cosas. Entonces viene por el internet, por la comunicación, por la falta de comunicación o de amistad que hay en las relaciones.
Pero la Biblia dice que el adulterio, el que comete adulterio, dice, es falta de entendimiento. O sea, es como un perro, dice, que vuelve a su vómito. Y eso, estoy hablando ya de las personas que conocemos a Dios, como les decía, somos llamados a una vida santa. Dice, si ya sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no podemos hacerlo. O sea, es más difícil. Por eso les digo que esto es un tema muy profundo que se va a alargar para hablar. Y como les decía, es muy difícil enfocarnos directamente en una sola cosa. Entonces hoy vamos a hacer todos los temas que vamos a tocar. Entonces, cómo poder soportar y cómo perdonar y cómo esta situación, como les decía, en Oseas he estado estudiando, pero es realmente profundo. Dice, porque el mensaje de Oseas, o sea, ¿por qué Dios escogió este mensaje? Y Él siempre pone que Él viene por su novia, como les decía, por una esposa sin mancha, sin arruga. Siempre habla de las bodas del Cordero. Siempre pone una relación marital, porque es la relación más profunda que hay de intimidad entre dos seres humanos. Y aquí cuando habla en el libro de Oseas, dice de la historia, estoy hablando antes de empezar el libro de Oseas, dice cuál es el mensaje. El libro de Oseas está compuesto por 2 secciones, dice, que categorizan su unidad temática. El segundo contenido dice, la literatura de Oseas, apasionada, llena de vehemencia. En ella, más que en ningún otro profeta, se revelan intensos, mezclados sentimientos de amor y de ira, de esperanza y desilusión, la indiferencia de Israel en su rebeldía frente a las manifestaciones de la paciencia y la misericordia de Dios, se resuelven en un lenguaje conciso, dice, construido con frases tan cortas y rápidas. O sea, el conocimiento del mensaje de Oseas es un extraordinario vigor dramático desde la consideración de su propia vida conyugal y de las circunstancias que las rodean. El profeta denuncia la infidelidad de Israel hacia Jehová. En ese tiempo se estaba viviendo parecida situación que aquí dice, que él denuncia la infidelidad de Israel con Dios, que estaban viviendo en tiempos donde hasta los sacerdotes se corrompían, dice, clamando a los Baales, dice, una relación de amor y de frustración, así, la misma, ¿no? Una relación que viene entre una pareja que está conociéndose o que está y que no puede entender por qué la siguen engañando, por qué es esa frustración de amor y de decepción. O sea, es una frustración muy dura, muy difícil. Por eso es que es tan profundo, dice, y tan profético, ¿no? La predicación. O sea, Israel era infiel a Dios. Entonces, por eso viene Dios y le dice, ve y toma a una prostituta y ámala. Wow, o sea, y ahí empieza él a sentir lo que Dios siente. O sea, vas a tener que amar como Dios ama. O sea, y la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada día. Pero este caso es bien duro, es bien difícil, porque cuando uno está pasando por esa situación, cuando somos confrontadas o estamos en medio del problema, es donde recién se puede identificar uno con Oseas, ¿no? ¿Cómo pudo? Y cuando sigues leyendo las escrituras y Dios te dice, perdona, ve y vuélvela a tomar. Entonces, ahorita vamos a leer un poquito el primer capítulo, porque es ahí donde da la instrucción. Dice,
la palabra de Dios vino a Oseas, dice, y le dijo, ¿no? En el segundo, Oseas 1:2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, dice, ¿no? De tal lugar. Y le dijo Jehová: ponle por no... y la tomó a Gomer, la cual concebió y dio a luz un hijo, dice, y le puso por nombre, y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, dice, porque aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y dice, y concibió, vamos a explicar, Jezreel significa simiente de Dios, semilla de Dios, Dios siembra. O sea, aquí hay algo tan profundo como Dios está diciéndole: este es tu primogénito. O sea, al parecer este es hijo de él, porque dice, y concibió, la conoció, o sea, la tomó y concibió un hijo y le puso por nombre Jezreel. Entonces, después dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, dice, y le dijo Dios: ponle por nombre los Ruanas, dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Eso significa el nombre de los Ruanas. O sea, no tendré compasión de ella. Y dice, y concibió, y dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, dice. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes, dice. Después de haber destetado a los Ruana, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni seré vuestro Dios. O sea, ahí significa que este era un hijo que no era de él, o sea, de sangre. Y es lo mismo que nos identificamos nosotros, porque aquí es una profecía de cómo Dios dice, su amor es tan fiel, y pone esta infidelidad de su pueblo, comparándolo con una relación de amor de una pareja, de la infidelidad de una mujer a un hombre de Dios, a un hombre santo. O sea, ¿cómo puede ser que un Dios tan santo, dice, el llamamiento que tenemos es a una vida santa? No podemos hacer nuestro cuerpo miembros de una ramera, dice, si somos el templo del Espíritu Santo. Y así, cuando empiezo a estudiar este primer capítulo que dice eso, ahí está toda la revelación de cómo los nombres de los tres hijos, al parecer, son de los tres hijos que habla, y el significado de sus nombres. Como dice, no tendré más compasión de ella. Y después dice, pero de Judá, Jezreel era el territorio de Judá. O sea, fue un lugar donde, y dice, se hizo mucho derramamiento de sangre. Por eso les decía, es bien profundo lo que tenemos que estudiar, porque la Biblia está llena de revelación, y cuando escudriñamos más las Escrituras es más fuerte y más apasionante esto. Entonces lo que he hecho es abrirnos a esta profundidad de lo que se trata la infidelidad y la fidelidad de Dios, que como decía esta canción que vamos a escuchar otro poquito, dice, siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado, tu palabra está aquí, y toda la revelación está en esta palabra. Si nosotros escudriñamos y nos ponemos a preguntar, como les decía, este programa y este espacio que tenemos en la radio es para eso, para que ustedes, hermanas que están conduciendo, que están en su casa y que están pasando una situación terrible de infidelidad, de dolor, de traición, incluso tengo casos de
de mujeres que no se atreven a hablar de situaciones que hicieron antes, de hijos que no son de sus maridos, están pasando situaciones tan terribles como esa, que no saben cómo enfrentar esta situación, la vergüenza, la culpa, la señalación que viene de parte de la sociedad que nos juzga y nos condena tan duramente. Como les decía, al hombre le perdonaban. Hay muchos hombres, yo conozco hombres que tienen hijos fuera del matrimonio y las esposas los reciben, los crían y sin embargo a la mujer se la condena tan duramente por un hecho de haberse equivocado una vez, y Dios dice: ve y recógela. En esa obra que les decía de Oseas fue tan dura para mí, porque la vemos a ella, no habla de tiempos, no habla cuánto tiempo, no habla cómo dejó a sus hijos, pero se supone que ella se volvía y se prostituía de nuevo. Ella deseaba una manilla, unos aretes, y se iba con el primero que aparecía, y después ella aparece otra vez en el mercado de esclavas, donde Dios le dice: o sea, ve y cómprala de nuevo. Y esta mujer fue comprada por 15 ciclos de plata, dice. Y en esa época una vaca valía 30 ciclos de plata. O sea, ella valía menos que una vaca. O sea, y cómo él viene y la limpia y la vuelve a amar, la trae a su casa. Y dice, es muy, muy bonita. Yo les recomiendo que vean un poco para estar más empapadas de cómo vamos a ir discerniendo esta palabra, de cómo vamos a ir pidiéndole a Dios que nos sane y que podamos pedir perdón, que podamos enfrentar estas situaciones de frustración, de dolor, de cómo perdonar la infidelidad. Ese es el tema: cómo perdonar la infidelidad, cómo volvernos al amor, amar con el amor de Dios. Este es un trato que Dios está haciéndolo, y como les decía, ha tratado con mi vida profundamente estas áreas. Entonces tengo autoridad para hablar, para poder enseñar, porque me estoy empapando de muchas cosas que necesito compartirlas, porque hay una esperanza en la palabra de Dios, hay mucha cosa que aprender. El tiempo, como les decía, es corto, tenemos un tiempo para poder señalar el tema, y quisiera que nos sigamos conectando, que me llamen. Yo voy a tratar de poner un poco más de los versículos, de un poco más en mi página, la enseñanza, para los que no puedan hablar o no puedan llamarme. Yo les puedo compartir un poco más, pero les invito a seguirme llamando, conectándose conmigo y diciéndome qué tema quieren que toquemos, porque vamos a seguir estos próximos programas. El martes a las 2 de la tarde por Radio Poder también vamos a tener otro espacio donde vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a traer una enseñanza un poco más profunda acerca de todo lo que Dios nos dice y cómo nos va a ayudar Él a perdonar. Quedo pendiente a sus llamadas, a que me sigan escribiendo o mandando mensajes para que yo pueda. Está mi teléfono ahí y la página web. No se olviden de compartirme o de hacerme preguntas, y de que sigamos haciendo este tema más interactuado, más personalizado. Les bendigo grandemente en el nombre de Jesús. Hasta el próximo programa. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien
Si desea saber más sobre el Ejército de Mujeres Cristianas, puede visitar el sitio web www.ejercitodemujerescristianas.com. Teléfono 703-861-4429. 703-861-4429. Hasta el próximo espacio radial, aquí en Radio Poder. Eres tú esa mujer valiente. Soy una mujer